El texto del libro de la sabiduría que vamos a meditar en esta jornada sigue con lo que ya habíamos hablado hace unos días de, de Dios como fuente y origen de la sabiduría. Hoy va a hablar un poquito más, le va a hablar a los gobernantes y yo pienso que se aplica a todos nosotros. Va a hablar un poco más acerca de este tema de la autoridad, del respeto y de la autoridad y de cómo se debe portar una autoridad. Entonces vamos a centrarnos un poco en esto, mirarlo desde el punto de vista también de Jesús y de la fe. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. ¿Qué intenciones tiene una persona que busca el poder? Todos en algo o sobre alguien tenemos cierta autoridad, cierta responsabilidad, eso es algo innegable. La responsabilidad incluye también cumplir con algunas obligaciones, hacer, decir u ofrecer algo con plena conciencia de acto, de alguna manera como la podemos definir. ¿Quién es responsable? Responsable es el que tiene, el que sabe y entiende las consecuencias de lo que hace o deja de hacer, o también las consecuencias de aquello que promete en la vida. La autoridad es una facultad que existe, un poder que se tiene para gobernar o ejercer mando sobre alguien o sobre algo. La palabra como tal es del origen del latín de autoritas o autoritatis, que a su vez se deriva de un verbo augure, y lo que busca es, o lo que trata de enseñar es aumentar y promover, cuidar. Como tal, la autoridad es un atributo que otorga a una persona cargo u oficio el derecho de ordenar las cosas, de dar orden. Asimismo, es una cualidad propia de la persona, ¿verdad? De ese modo, tener autoridad supone, por una parte, mandar y por el otro lado también ser obedecido. Mandar y ser obedecido. Guardada toda proporción que haya, lo que se dirá es que para todo hombre o mujer, cada uno de nosotros tiene en parte una responsabilidad sobre alguna cosa o alguien. Pero siempre hay unos niveles de autoridad que se deben cumplir también. En los relatos bíblicos, sobre todo cuando hablamos del Nuevo Testamento, hay un aspecto que parece un poco explorado acerca de, y que nos habla un poco de ese origen divino de la autoridad. Cuando los judíos le reclamaban a Jesús por los milagros o lo que hacía, siempre le preguntaban, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Sí? Siempre se le tildaba a Jesús sobre la autoridad. ¿Sí? Lo interesante aquí es que incluso los mismos demonios conocían a Jesús y ellos le obedecían. El obedecer significa también autoridad. Hay un punto interesante cuando hablamos de esto, es que en los judíos nunca había una experiencia de expulsar demonios. Ellos no tenían la autoridad para hacerlo. Ellos lo único que hacían era que se protegían de los ataques demoníacos, pero nunca había un ejercicio de exorcismo donde se atacara directamente a los demonios como sí lo hizo Jesucristo, porque Jesucristo a través de ello también mostraba que Él tenía la autoridad dada por Dios, ¿verdad? ¿Cómo tener autoridad evangélicamente hablando? Ya hablando desde el punto de vista del Evangelio y de lo que nos habla la Biblia hoy. Pienso que una de las primeras cosas es la humildad, nos lo dice. Aceptar, instruirse, oír, atender, no considerarse perfecto. Preocuparse por ir adquiriendo siempre una nueva competencia, por ir descubriendo también cómo se puede escuchar al otro. Eso es parte de la autoridad. Yo sé que a veces hoy en día nos encontramos ante un problema, por ejemplo, directamente cuando la gente habla de la autoridad del Papa o del Papa Francisco. Yo pienso que es una persona que nos quiere enseñar a nosotros a ver la autoridad también desde este punto de vista de escuchar a los demás. Ahora que se está hablando de lo del sínodo, es justamente eso, es una tarea que busca también la Iglesia de Roma y con el Papa a la cabeza, enseñarnos a nosotros a saber escuchar también a todos, sin que eso signifique perder para nada la autoridad. El Señor es quien da el poder, Él es el que lo otorga. Las antiguas tradiciones judías veían en los reyes davídicos a los representantes de Dios. Nunca se atrevieron a afirmar que reyes paganos, es decir, reyes de otro lado, también hubieran recibido ese poder de Dios, como ya el libro de la sabiduría lo presenta, cuando dice, oíd gobernantes del mundo, es decir, en un momento ya abren ese ámbito
a todos los reyes del mundo. Es lo que vemos en el texto de hoy del libro de la sabiduría. Pienso que es un paso grande que se da, y de hecho es que es un libro que está muy cerca ya a la venida de Jesús. Algunos profetas habían presentado a algunos jefes paganos como instrumentos de Dios para servir de manera accidental. Por ejemplo, recordamos a Ciro, que en el profeta Isaías, el autor del libro, lo presenta como lleno de sabiduría, una sabiduría que lo llevó también a ponerse al servicio del pueblo de Israel, del pueblo elegido. Toda responsabilidad viene de Dios, ¿sí? Las autoridades se deben seguir. Una sociedad, la gente hace lo que le da la gana. Una sociedad que actúa de esa manera está violentando la autoridad. Es necesario aprender a mandar y también es necesario aprender a obedecer. Yo sé que a veces a la gente le gusta mandar, pero no le gusta obedecer. Debemos hacernos algunas preguntas críticas en este punto. ¿Debemos obedecer, por ejemplo, a un tirano? Si somos gente de fe, debemos obedecer a las autoridades civiles antes que a Dios, que era lo que decía Pedro en Hechos 5:19. Pedro es el que lo dice, y lo dice en el ambiente de la arbitrariedad, ¿sí? Se obedece generalmente en circunstancias normales, pero en algunas circunstancias pues uno tiene que ir en contra de esa obediencia. Atacar a los servidores públicos que hacen bien su tarea, no cumplir con las obligaciones ciudadanas, es una manera de ir en contra de la autoridad y en cierta manera en este punto de ir en contra del querer de Dios. Vamos a pedir al Señor que nos ayude de verdad en este punto a descubrir qué quiere Dios de nuestra vida, cómo quiere que vivamos la autoridad y cómo quiere que aprendamos también a obedecer las autoridades. Padre de amor, te queremos dar gracias por el don de la vida, por las cosas hermosas que nos das cada día. Queremos pedir que nos ayudes a entender la autoridad, a ejercer la autoridad si la tenemos, ejercerla con sabiduría, pero también a obedecer a las autoridades que pones en nuestro camino. Gracias, apreciado pueblo de fe, por compartir este tiempo conmigo. Pidámosle al Señor que nos dé siempre sabiduría, que nos enseñe si tenemos algo de poder en nuestra vida, a aceptarlo con humildad y a ponerlo al servicio de los demás. El Señor nos acompañe y nos bendiga en esta jornada, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.